Estamos. Esto no sé de quién es. Este para adelante. Ok. Bueno, ¿cómo están? Para los que todos supongo que conocen el tema de la Fundación Mediterránea, la característica de la Fundación Mediterránea es que es regional y está en las distintas provincias. Pero es pero tan regional que, por ejemplo, Vasconcelos, que hacía pronósticos de dólar y financieros, dijo, me aburrí, y se prende con los panelistas. Bienvenido. Vamos a lo regional. Yo lo que hice en este caso, a ver, nosotros en la Fundación tratamos muchos temas regionales y me puse en la cabeza del empresario y digo, ¿por qué a un empresario le interesan los temas regionales? Y se me ocurrieron dos temas. Hay empresas que dicen, no, yo lo que hago, me voy a una provincia y me instalo y vendo ahí. Por ejemplo, Starbucks se instaló 3 locales más en Mendoza. Algo hay ahí. La otra, otro tipo de empresa dice, no, me instalo en la provincia porque quiero producir bienes o servicios que después yo puedo exportar a otras provincias o al mundo. Entonces, pensando, por ejemplo, una bodega que se instala en Salta. Entonces, diría, bueno, si eso es así, ¿cuáles son los indicadores que le interesa a la empresa? Entonces se me ocurren dos. Aquella empresa que se instala en la provincia para vender ahí, lo que le interesa es los ingresos de la población, es decir, si va a mejorar. La empresa que produce, que va a la provincia para producir y después exportar, lo que le interesa obviamente las exportaciones. No tanto los niveles, sino qué producir, es decir, qué se puede producir y cómo le va a ese sector. Entonces, empecemos con los ingresos. Ingresos podemos tener varios indicadores, creo que el mejor sería considerar el PBI y el PBI per cápita de cada provincia. Por un problema de datos, voy a usar uno que es más acotado, que es la parte salarial. Es decir, que por ahí me saltó algunos ingresos. Entonces, saco la foto regional. La foto regional, lo que aparece abajo es cómo es el mercado, si el mercado es pequeño, mediano o grande, y temas salarios, promedio. Por ejemplo, salarios altos, $2.000 mensuales, salarios medios, 1.000. Más o menos en términos gruesos. Entonces, vamos ubicando los distintos sectores. La ciudad de Buenos Aires, un mercado grande, con salarios altos, muy buen mercado. El Buenos Aires, en general, mercado grande, con salarios medios. Córdoba de Santa Fe, mercado mediano. Mendoza, un poco más alejado. La Patagonia, un mercado chico, pero con salarios bastante altos. Separamos ahí Río Negro y después tenemos el resto. Acuérdense, esto es salarios, por ahí me salteo algunos ingresos. Pero da un marco de fotos. Entonces, lo que uno preguntaría, bueno, pero ¿cómo les ha ido en los últimos años? En general, en los últimos 12 años, la masa salarial neta de inflación creció fuertemente hasta el 2011 y después ha crecido muy lentamente. Eso les diría que pasó en la mayoría de las provincias. Hay 3 casos para destacar. Un caso es la Patagonia, donde los salarios crecieron mucho más. Más o menos, si en el 2003 Santa Cruz su salario promedio era el 45% por encima del nacional, en el 12 años después pasaba a ser 90%. Algo pasó con San Juan parecido, pero muy poco corto tiempo y menor nivel, lo que quiere decir que lo que fue petrolero o lo que es minero, lo que hace es elevar el nivel de ingresos para estas provincias pequeñas. El segundo caso es la ciudad de Buenos Aires, que le pasó al revés. Perdió poder relativo con respecto, participación relativa con respecto a las otras provincias, quizá influido por el tema del tema servicios, especialmente servicios financieros. El tercer caso, podríamos decir que al que peor le fue el caso de La Rioja. Es decir, La Rioja no tiene un presidente, tiene un problema con la promoción industrial y tiene un problema olivícola, por eso es un sector que está más complicado. Si uno dice, bueno, ¿y cómo son las perspectivas? Y a ver, con precio internacional bajo del petróleo, uno diría, mira, esa tendencia que vimos en la Patagonia me parece que se va a revertir. Ayer estuvimos escuchando, por ejemplo, el caso de Santa Cruz anda con bastante problema en ese sentido. Si va a haber más endeudamiento y va a haber más fondos para prestar, y quizá la ciudad de Buenos Aires empiece a tener una recuperación en tendencia. Otro caso particular es pensando en negocios. Si todas las provincias crecen más o menos parecido, es decir, a todas les va bien, pero puede ser que algunas provincias tenían ingresos que no permitían a algunos sectores, algunos negocios, y ahora como tienen mejores ingresos, sí aparecen. Les muestro el caso de supermercados.
Esta es la dinámica de las bocas de supermercados en la región norte y la región pampeana. La región pampeana crecieron un poco las bocas de supermercados, es dinámica, no es la cantidad que hay, la dinámica, mientras que se duplicó en la región norte. Significa, como mejora la masa salarial, en economías más pequeñas, dice, che, ahora sí nos conviene colocar supermercados. Entonces, primera versión de empresa que se instala en la provincia para vender, bueno, lo que interesa son los ingresos. Vamos al segundo caso. Empresas que dice, me instalo para exportar. Entonces, ahí uno diría, me interesa el nivel de exportación, pero también me interesa saber qué es lo que produce. Entonces, hay distintos sectores. Se puede exportar servicios, por ejemplo, turismo, se puede exportar software, por eso lo he puesto en servicio, productos mineros, industria no agropecuaria, autos, metalmecánica, textil, pero me voy a concentrar en los dos últimos, que es la agroindustria y el agro. Esas son las típicas economías regionales. La economía regional es como lo que caracteriza a cada región. Es decir, la manzana en el Alto Valle, el tabaco y azúcar en el noroeste. Eso es lo que lo caracteriza. ¿Qué es lo que han escuchado ustedes de economías regionales? Y que están bastante mal. Es decir, una situación que han perdido competitividad con respecto al mundo. En ese sentido, me parece conveniente hacer una separación, así en términos generales. Vamos a considerar dos tipos de agricultura que también uno lo puede llevar también al sector pecuario. En agricultura tenemos dos tipos de agricultura. Una que es flexible, un año planto maíz, al otro año planto soja. Una que es extensiva, a gran escala, y que todo lo que se produce, casi todo es exportable por la calidad. Obviamente estoy hablando del agropampeano. Hay otra agricultura que es más rígida, es decir, uno planta un manzano y tiene que esperar 5 o 7 años para que entre en plena producción, y si el mercado no lo quiere más, hay que cambiar el cultivo y esperar 5 o 7 años más para producir. Es decir, que en ese sentido es bastante rígido y es de menor escala. Cuando hablo de menor escala es que hay muchos productores pequeños, muy relevante al momento de hablar de política económica. Fíjense, cuando los precios internacionales son altos, el agropampeano abunda en fondos. ¿Y qué piensa el gobierno nacional? Mirad la cantidad de dinero que tienen esto, les voy a colocar un impuesto, retenciones. Siempre el conflicto campo y gobierno nacional siempre se da cuando hay precios internacionales altos. Esa versión no está en el otro agro. Generalmente el gobierno nacional no se mete con ese agro, aunque nos pusieron retenciones, el gobierno anterior sí lo puso retenciones, pero generalmente no se mete. El que se mete más es el gobierno local. El gobierno local siempre tiene una idea de vamos a proteger a los productores pequeños, que son los que tienen problemas. Les vamos a dar créditos, les vamos a dar subsidio. Entonces, ¿qué dice el productor? Dice, mira, tengo un alto costo para cambiar de cultivo, para algo que demande más al mercado, y aparte el gobierno local me da distintos beneficios para que no cambie. Entonces, generalmente, en algunos casos producen cosas que el mercado demanda poco. Es decir, que en algunos casos hay sobreproducción. Entonces, fíjense lo que ocurre cuando hay una buena cosecha. Cuando hay una buena cosecha en la región pampeana, dices, mirá qué bueno, vamos a vender muchísimo. Cuando hay una buena cosecha en el otro agro, gran preocupación, porque hay un derrumbe de los precios de los productores. Esa misma agricultura también tiene otro problema, que es poco mecanizada. En una situación, a ver, no pasa en la caña de azúcar, pero sí pasa en la fruta, en los viñedos. Y el problema es que cuando el dólar es barato, los costos laborales en dólares y hace que la competitividad sea más difícil. En esa situación, déjeme presentar una versión optimista, que es el caso de la reconversión vitivinícola. ¿Por qué se le dio tanta importancia a la reconversión vitivinícola? Porque es un sector con cultivos muy rígidos y que vendía todo al mercado interno y los precios eran bajísimos. Con ayuda del gobierno, a través de la desregulación, la entrada de bienes de capital, buena parte del sector vitivinícola cambió para producir vinos mejores y pueden competir con vinos franceses, californianos, con otros. Ese es un muy buen ejemplo para seguir. Obviamente está a mitad de camino, todavía hay que seguir el trabajo, pero la verdad es que fue un buen ejemplo para seguir. En ese sentido, concluyo viendo las regiones en el nuevo contexto. Ya han mencionado los macroeconomistas qué es lo que va a pasar en el futuro, lo que uno espera. Lo esencial es que el dólar va a seguir siendo barato. Significa que Argentina va a seguir siendo cara y es más difícil competir. Entonces, pensando en la empresa que se quiere instalar en la provincia para vender sus productos, dice, mira, esta gente tiene salarios altos en dólares. Lo que voy a tratar es vender algo con sesgo importador.
Entonces, eso. El que viene y va a la provincia y produce para exportar, dice la verdad que hemos perdido competitividad, está difícil. En ese sentido, volviendo al tema agro, volvemos a los dos agros. El agro pampeano dice, sí, el dólar está complicado, pero la verdad es que con la reducción de retención y con la quita de restricciones de reexportaciones, la verdad que no estamos tan mal. Este año creo que tienen buenos ingresos y los pronósticos que para el próximo año también va a ser bueno. El otro agro, no, la verdad que está bastante complicado. La gente de manzana fue a regalar manzanas a Buenos Aires. Esta misma idea, en vez del agro, lo pongo en la parte de pecuaria y el caso de la lechería. El problema de la lechería. Entonces, ahí hay problema. Pensando en el mediano plazo, si la Argentina recupera el sendero del crecimiento, uno piensa que Argentina va a tener siguiendo salarios altos en dólares. Entonces, ¿qué es lo que esperamos para el agro? Y bueno, obviamente para el agro pampeano seguirá esa estrategia, dice, como vendo commodity, lo que trato es reducir costo de producción, pero el otro agro, pensando por ejemplo en el caso vino, más como es de pequeña escala, más que pensar en reducción de costo, lo que tiene que pensar es cómo aumentar precios. ¿Cómo se aumenta precios? Y con productos de mejor calidad, mejores vinos y con innovación. Obviamente eso todo implica inversión. Es decir que ahí ese sería el desafío regional de los próximos años. Muchas gracias.